She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Paradise. ¿Cuántos kilómetros hicimos hoy? No Todos. sé, todos los que existen, ¿Qué vamos a todos comer? los habidos y por hoy. Vamos a hacer arroz. No tenía tantas ganas de cocinar, compré pollito para acompañar. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Hola, hola, ¿cómo están familia? Bienvenidos a un nuevo video de Vivir Viajando. Temperatura ideal hoy para caminar, por dar unas vueltitas. Vamos a cruzar acá por este puente donde hay varios artesanos exhibiendo sus productos. Los precios van ahí de $2, $3, $5 para poder llevarte un recuerdito o llevarte algún regalito para alguien que quieras dar. Mirá, acá hay unos cuadros muy bonitos, con muy buena calidad estos cuadros. No son caros, hay algunos que valen entre $10, $15. Bueno, los más caros son de $25 y tenés gran variedad. Sobre 132 enormes tulipanes de cemento sostenidos por pilares a orilla del río Hudson levita el Little Island. Cada tulipán de hormigón tiene una forma única. No hay dos iguales. Tiene entre 4 a 5 metros y hasta 19 metros de altura. Y su capacidad de carga de peso es diferente según la tierra, el césped, los miradores y los árboles que contiene. Está abierto todos los días, desde las 6 de la mañana, si te gusta levantarte temprano, ver el amanecer, hasta la 1 de la mañana. Se está hablando que a lo mejor va a quedar abierto las 24 horas de acá a un tiempito, todavía no está confirmado. La isla se sostiene por unas estructuras ideadas para representar macetas de tulipanes saliendo del mar. Aunque la verdad, le digo amigos, para mí parecen más hongos gigantes que tulipanes. Cada uno ve lo que quiere, sobre gusto ni nada escrito. ¿Dónde está ubicado este parque flotante? Está entre la calle 13 y la calle 14. En el Pier 54 se encontraba el embarcadero de la nievera Kenora White Star, donde llegaron los sobrevivientes del Titanic en 1912. Se junta mucha gente en ese sector para sacarse alguna fotito y demás. Al día de hoy, para que tengan en cuenta, amigos, se conserva la estructura de la fachada principal, una estructura de hierro muy grande que se ha restaurado y se ha convertido en el acceso sur al parque el Little Island. ¿Qué se puede hacer en esta isla flotante? Tener un sector interesante, exclusivo para los niños. Disponés de baño, restaurante para comer, que son como unos carritos para comer al aire libre. De las colinas más altas, tenés las mejores vistas del río Hudson. También podés ver los edificios, el Empire State, una hermosa vista del downtown de Manhattan. Muy bonitas vistas de todos los rascacielos del río Hudson. Vamos a cruzar la calle, acompáñennos, nos dirigimos al Chelsea Market. Bienvenidos a Chelsea Market. Aquí estamos viendo algo muy novedoso. Hemos visto tarots de todas las clases en distintos lugares, pero nunca vi uno de gatos. Yo amo los gatos.
Y bueno, queríamos mostrarle que sale $19.95. Bueno, y acabamos de ver uno más novedoso que el de los gatos. El tarot erótico. Hay de todo. Muchos sabrán la historia y el pasado industrial que tiene el Chelsea Market. Es una de las cosas más interesantes que tiene este lugar, que es un reflejo clarísimo de cómo se está transformando el tejido empresarial a nivel mundial. En sus orígenes, el Chelsea Market fue una fábrica de galletas. Sí, las galletitas Oreos se inventaron y se fabricaron acá. Se instaló en el 1890 en este lugar. Fue la empresa Nabisco, la dueña y creadora, inventora de las famosas masitas Oreo. El estado de New York le dio el Registro Nacional de Lugares Históricos Importantes. Dato curioso que muchos no saben es que este edificio fue comprado en el 2018 por Google. 2.400 millones de dólares invertidos. Acá podemos ver bien en claro la importancia que Google le da a la ciudad de New York. En alguna de las plantas del edificio se han instalado tanto oficinas de Google como de oficinas de YouTube. También en los edificios delanteros, en la 9ª Avenida y en la 10ª Avenida. En esta última se comunica el puente dando conexión a los dos edificios, tanto el de Google como el de Chelsea Market. Una nota de color es que Google ha comprado muchos apartamentos en esta zona para alojar sus trabajadores, así también como sus postulantes que van a empezar a trabajar. Tanto así que le están llamando a este barrio como el Google Street. Resumiendo, ¿qué ver cerca del Chelsea Market? Tenés el Hard Line, que hicimos en el capítulo anterior. Tenemos la arquitectura del bisel, que está pegado al Hard Line. Y tenemos la isla de Pétalos, el Little Island, que estuvimos hace un ratito. También un tip te digo, está muy pegado a una escuadra, un Apple Store, muy conocido. Y para los que amamos los gatos, hay tazas en distintos motivos, colores, sale pimentero, tetera y mucho más, patitas. Es increíble, estoy como loca. Las tazas están $10. Los saleros y pimenteros están $7. La tetera está $18. Y el aroma nos trajo hasta este sector de comidas. La famosa pizzería muy conocida y solicitada en este barrio. Son las pizzas más deliciosas de New York. Y hasta acá llegó el video, familia. Nos vamos a quedar a probar unas pizzas y después nos vamos a volver al departamento. Si te gustó el video, dale like, deja algún comentario y nos vemos en el próximo capítulo. I